¿Se me escucha bien? Adelante. Ok. Buenos días nuevamente. Espero que se encuentren muy bien y que estemos todos juntos siguiendo el ritmo de la lectura de Primera de Corintios, ¿sí? Siempre para enriquecernos en la palabra de Dios. Bueno, ya hemos visto aquí el conflicto que hay allá en la iglesia en Corinto. Algunos hermanos pretenden, digamos, partidizar la religión, ¿sí? Que unos de Apolo, que otros de Pablo, que otros de Cefas, ¿sí? Y, y al fin de cuentas dice, haciendo un recuento del capítulo 3, ¿no? Al fin de cuentas, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? ¿Sí? ¿Quién es esta gente? Y Pablo mismo, el 4 empieza diciendo lo mismo, ¿sí? Dice, ustedes deben considerarnos simplemente como servidores, como ayudantes, ¿sí? Encargados de enseñar los designios secretos de Dios, ¿sí? Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza, ¿sí? En la versión que Beto puso ahí, dice que debe ser hallado fiel, debe ser fiel, ¿sí? Entonces, fiel, digno de confianza, este, eso se ve cuando la gente está involucrada con la iglesia, ¿sí? Cuando la gente está comprometida con la iglesia y son cosas que se ven. No son cosas que hay que estar preguntando qué hace aquel o qué hace el otro, sino, ah, mira, aquel trabaja, aquel lo está haciendo o aquel lo hace muy bien. Entonces son cositas y entonces ahí va generando confianza para poder ejercer, para poder dar estudios, para poder encargarse de alguna actividad que se desarrolle dentro de la iglesia. Entonces, pero debe perseverar ahí. Y bueno, lo más importante es eso, ¿sí? Primero, ser hallado digno de confianza, ser fiel en cuanto al estudio de la palabra, ser comprometido con la iglesia, ¿sí? Y cuando la gente lo empieza a reconocer, ¿sí? Entonces no hincharse, que ese quizás es el problema que Pablo está tratando aquí en este capítulo, ¿sí? Que la gente como que se hincha porque conoció a Pablo y quizás sabían o reconocían la grandeza de Pablo en aquellos tiempos, o la grandeza de Apolo, o de algún otro, entonces no, pero yo conocí a este y este es el que tiene la verdad, este es el que tiene la razón. Entonces se hinchan de orgullo pensando en cosas puramente humanas. Y ahí es donde entonces entra el conflicto que estaba tratando Pablo aquí en estos primeros capítulos, ¿sí? Dice, sin embargo, dice, en cuanto a mí, dice el versículo 3, en cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo, ¿sí? Sin embargo, dice Pablo en esta versión, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por eso sea inocente, ¿sí? El hecho de que la gente no tenga nada que decir de mí, el hecho de que ni yo mismo quizás tenga eh, algo que reprocharme, no significa que yo no cometa errores, ¿sí? Y está hablando un apóstol, ¿sí? Y creo que debemos manejarlo, los que tenemos alguna influencia en la iglesia, algún ministerio en la iglesia, debemos manejarnos así, ¿sí? Ah, ok, está bien, ¿sí? El hecho de que quizás la gente tenga un buen concepto de uno, que debe tenerlo, ¿sí? Como líderes de la iglesia deben tenerlo, eso no quiere decir que somos la gran cosa, ¿sí? Eso no quiere decir que no nos equivocamos, eso no quiere decir que Satanás no nos va a zarandear, ¿sí? Porque está buscando el momento de zarandearnos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto allí, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dice, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Dice el versículo 6, hermano, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo.
Les digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo favoreciendo a uno en prejuicio del otro. ¿Sí? Entonces, nos llama aquí a la cordura. ¿Sí? Hay una situación delicada en la iglesia, algún pecado que tratar, vamos a tratarlo con inteligencia, con sabiduría. No irse a la ligera, llevado por las emociones. Quizás recibimos un chisme por ahí, de una vez nos alertamos y nos vamos a atacar al chismoso o nos vamos a atacar al que se le esté acusando de algo. Y resulta que quizás el cuento no haya sido como nos lo echaron a nosotros y nos equivoquemos. ¿Sí? Nos equivoquemos y juzguemos mal. ¿Sí? Entonces, las emociones, como dice, quizás por el cariño que le tengamos a algún hermano más que a otro, que sucede lamentablemente, nos vayamos y juzguemos. ¿Sí? Juzguemos a una persona de una manera incorrecta o juzguemos una situación de una manera incorrecta. ¿Sí? O esparzamos quizás un cuento que no es. Entonces, por eso dice ahí, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. ¿Sí? Esperen a que el Señor revele. ¿Sí? Dios va a revelar. Dios está orando en su iglesia. Dios ha orado en su iglesia y Dios va a revelar lo que tenga que revelar. ¿Sí? Dios va a mostrar. Entonces, nosotros tenemos que estar alerta, por supuesto. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que está pasando, pero con cordura, con sabiduría, con mucha prudencia, ¿sí? Sin pretender, como dice ahí, sin pretender favorecer a uno más que a otro. ¿Sí? Y eso es una cosa bastante difícil, ¿no? Porque uno piensa, pero si yo no favorezco a este es mi amigo con el que más me lo paso y entonces se va a enojar conmigo o qué sé yo, ¿sí? Y para eso entonces se necesita ser fiel, ser digno de confianza, ¿sí? No es que porque este es mi amigo, porque este es mi hermano de sangre, o porque este se la lleva bien, o porque me cae mejor, voy a tapar un poco su pecado. Eso no puede suceder, ¿sí? No puede suceder en la iglesia de Cristo. Entonces, mucha cordura con eso. Pablo está hablando aquí exactamente de eso. Eh, entonces hay que estar atentos a cada situación, estudiarla, pensarla, orar, ¿sí? Pedirle al Señor por la situación que se nos esté presentando a nosotros como líderes o como miembros de la iglesia, ¿sí? Quizás hay hermanos que buscan a algún miembro de la iglesia porque confían más en él para hacer sus confesiones, para decirle su situación o señalarle el pecado de algún hermano, ¿sí? Entonces hay que tratarlo con mucha justicia ahí, con mucha eh, preocupación también, con mucho entendimiento, ¿sí? Entonces, al parecer, dice el versículo 8, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Sí? Eso es alardearse de quizás ser un poco elocuente o manejar un poco de palabra, escenario, ¿sí? Y creo que el mundo religioso en estos días está lleno de eso, ¿sí? Gente que alardea, gente que cree que tiene privilegios sobre los demás, gente que quizás no reconoce que Dios es el que le ha dado ese tanto hacer, ¿sí? Ese hacer como ese deber, esa capacidad. No reconocer que Dios nos ha dado esa capacidad, entonces alardeamos y pretendemos que a nosotros se nos vea más que al mismo Jesús quizás. Y ahí esto está mal, es lo que Pablo está condenando aquí, ¿sí? Dice, al parecer ustedes ya son ricos, versículo 8, y tienen todo lo que pueden desear y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros, ¿sí? Creo que cuando estudiaba esto pensaba ya en Diótrefes, el hombre de Juan capítulo, de la tercera carta de Juan, ¿sí? Que no permitía que nadie más socializara o tuviese relación con otras iglesias de Cristo. Entonces, él se creía que, mira, lo tenemos todo, no necesitamos nada de los apóstoles, no necesitamos nada de ningún consejo de más nadie, ¿sí? De algún predicador. Nosotros, esta iglesia,
decía Kenny en estos días, orgulloso de pertenecer a esta iglesia, ¿sí? Y aquí en San Cristóbal, a pesar de que quizás los misioneros que tuvimos hace muchos años, quienes vinieron y establecieron la iglesia, quizás emigraron o qué sé yo, aún la palabra de ellos es tomada en cuenta para situaciones aquí en la iglesia, ¿sí? O sea, no nos desentendemos de ellos, ¿sí? Tenemos esas raíces y precisamente porque ellos han sido hombres de confianza, han sido hombres fieles para ponerlos a disposición de lo que nosotros necesitemos aquí en San Cristóbal. Entonces, pendiente por eso y el versículo 20 resumiendo aquí, llegando un poco al versículo 20 en resumen de todo, dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, ¿sí? El reino de Dios, la iglesia, no es cuestión de hablar, de decir, de que yo hacemos, no. Es cuestión de hacer, no es cuestión de decir, ¿sí? Es cuestión de hacer. Y ahí es donde se demuestra una iglesia poderosa, ¿sí? Una iglesia que va, una iglesia que la gente ve, una iglesia que la gente cuando va por primera vez se enamora, ¿sí? Y a muchos de nosotros nos ha pasado así. Llegamos a la iglesia por primera vez ahí como voy porque, ay, aquel me invitó y me da pena decirle que no. Y cuando llegamos a la iglesia quedamos sorprendidos, deslumbrados por la manera en cómo se canta, por la manera en cómo se dirige, por la manera en cómo se predica, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay una iglesia con poder, como debe ser, ¿sí? Como debe ser. Entonces, el reino de Dios o la iglesia no es cuestión de palabrería, es cuestión de hechos, ¿sí? Y yo vuelvo y digo, me quedaron las palabras de Kenny, orgulloso de la iglesia, ¿sí? Orgulloso de nuestros líderes, orgulloso de los misioneros que fundaron la iglesia aquí en San Cristóbal o que establecieron la iglesia aquí en San Cristóbal, ¿sí? Cómo no se han despegado, cómo no se han olvidado de lo que plantaron aquí, así como Pablo iba y visitaba cada una de las iglesias, ¿sí? Que él había establecido, esos viajes que hizo, lo mismo, ¿sí? Se cumple tal cual, si nosotros lo estamos viviendo, nosotros lo vivimos hoy en día, lo comparamos a la luz de las escrituras y esta es la iglesia, ¿sí? Esta es la iglesia. Entonces, como esta es la iglesia, nosotros tenemos que manejarnos con cuidado, con prudencia, con reverencia, ¿sí? Para que nosotros seamos hallados dignos de confianza de pertenecer a la iglesia, ¿sí? Andar bien ahí en una conducta apropiada, digna, ¿sí? Para que aquel que vaya llegando nuevo a la iglesia le pase como a nosotros en esa primera vez que fuimos a la iglesia. Queden deslumbrados, queden impactados y así entonces la palabra de Dios se expande, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ser obreros, como cantábamos en el himno que puso Beto ahorita, ¿sí? Está, Cristo está buscando obreros que quieran, ¿sí? Y una mínima parte es ser fieles, tener una conducta apropiada, estar leyendo las escrituras, estar colaborando, estar involucrados en la iglesia, con la iglesia, ¿sí? Entonces, también por allá en Santiago, capítulo 3 algo que estudiamos ayer aquí en la charla, aquí en Barrio Sucre, dice Santiago capítulo 3 versículo 1 dice, hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, ¿sí? Pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Entonces, cuando nosotros hemos decidido ser maestros, hemos decidido ser colaboradores, hemos decidido ser líderes, hemos decidido apoyar, aportar en la iglesia, tenemos que manejarnos con mucha prudencia, porque aquellos que enseñamos vamos a ser juzgados aún con mayor severidad. Entonces, este versículo quise involucrarlo aquí para recordarme principalmente a mí mismo de que, oye, depende como yo actúe, como si me la doy de palabrería, de pura palabra, así como dice ya en Primera de Corintios, sí, que el reino de Dios no es cuestión de palabras, y si yo me pongo de pura palabra y a decir y a hablar, bueno, voy a ser juzgado con más severidad, ¿sí? Y aquel que pretenda
enseñar y todo eso, amén, bienvenido sea, porque de eso se trata, de aportar un granito de arena, sí, pero prudentes en conducta, en palabra, en todo, para ser hallados eh, delante de Dios con gracia. Amén, mis hermanos. Vamos a orar entonces. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, especialmente por tu iglesia preciosa, Señor, por la iglesia que usted nos ha hecho parte, Señor, como hijo suyo, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que se ha dedicado con tanta devoción, con tanto apego, con tanto sentido de pertenencia, Señor, a establecer la iglesia en las diferentes ciudades que representamos aquí en este café con Dios, en este grupo, Señor, que estudiamos cada mañana, Señor. Bendice a cada uno de los maestros en cada una de esas congregaciones, Señor. Bendice a nuestros predicadores aquí en San Cristóbal, Señor. A los misioneros que vinieron y establecieron la iglesia, Señor, síguelos bendiciendo, síguelos llenando aún más de sabiduría, Padre, para que sigan ejerciendo su labor, Padre, con cordura, con prudencia, como lo han hecho hasta ahora, Señor. Te bendecimos, Señor, te oramos, te damos las gracias, Padre, en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.